las de Exacto. información, vimos las de información, vimos las de recaudación y vimos las de, o sea, las de control y las de recaudación. Exacto. ¿Ya? Y nos quedamos bastante pegados en la declaración, perdón, en la obligación tributaria accesoria de declaraciones juradas. En eso Sí, nos quedamos pegados su resto, porque del artículo 29 hacia adelante son tratadas, ¿no? Y nos quedamos pegados específicamente en el 33. exacto. ¿Qué habla del 33? ¿Te acordáis? El artículo 33, eh, El 33 habla de unas medidas colaborativas, ¿no es cierto?, que puede pedir el Servicio de Impuesto Interno al contribuyente. sí, Esas medidas colaborativas pueden ser proporcionar la información suficiente, contactarlo en caso de que hayan diferencias, proponerle una propuesta de declaración, toda esa guasta, ¿te acordás? claro. ¿Y por qué nos quedamos pegados? Porque dentro de esas facultades dentro de esas medidas colaborativas, existe una que pareciese como que fuese una fiscalización, pero no es. No, no lo es. Entonces, específicamente ahí nos quedamos pegados para entender esa institución. ¿Cachai? Pero yo creo que la entendimos, ¿no tenéis duda? ¿Te acordáis de la? No, Pero al final la weá es que el Servicio de Impuesto Interno te puede requerir información. El artículo 33 bis habla de qué tipo de información, información en general. Dame un poquito. ¿y quiénes van a estar sujetos a ese tipo de solicitud de información? Hablaba también de las personas que estaban con tributación, o sea, que tenían, no, espérate, hablaba sobre los paraísos fiscales, me acordé, pero Claro, pero especi- en relación a documentos especiales, ¿no? Documentos, digamos, las normas de solicitud o de requerimiento de información, pero especiales. En ese sentido, porque al final hay lugares, como decís tú, territorios de baja tributación donde se va a requerir mayor tipo de información, a propósito de eso mismo. claro, ¿Cachai? Y también a los que se constituyan con derecho real de conservación, el land trust, que es como ese terreno donde se cede, el dueño cede, no el dominio, sino que una de las facultades del dominio, que es el y uso del goce. y goce, y, y esa persona que se constituye ahí como administrador va a tener que enfrentar al servicio de impuesto interno. Claro, ese es el que es como un mandato, una wea así, una wea extraña. Ya, ¿veis la pantalla, no? Sí, veo la diapositiva. Ya, extinción de la obligación tributaria. Aquí habíamos quedado, anoche me dio más sueño que la chucha. Y por eso no quise continuar. Ya, el pago efectivo. ¿Qué es el pago? Es la prestación de lo que se debe. Ya. El 1568 decía eso. Y el pago en efectivo, ¿cómo tiene que ser? El pago dentro de la obligación tributaria, para extinguir la obligación tributaria, tiene que tener, el plazo, hay un plazo, ¿no? El plazo de la declaración y pago de los impuestos se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ¿ya? Hay reglamentos específicos de cada impuesto. Por ejemplo, el impuesto a la renta se paga el 30 de abril del año respectivo, con Ya, respecto al año comercial anterior, calendario. al ¿Sí? año comercial anterior. O sea, por ejemplo, el 30 de abril del año respectivo, pero si aquí le pusiéramos, no sé, del año 2021, sería el año comercial 2020, el año anterior. Claro, correcto. Sí, entiendo. Eso lo pregunta el profe. Así que hay que tener cuidado y yo vi que en varias ocasiones lo pregunto. De hecho, vi unas clases que al Luciano lo dejaron, fue una patinada brígida, brígida, así, brígida del Luciano, así. De hecho, es como que habían pasado toda la materia, estaban viendo ya la extinción y la obligación, toda la weá, y, no, perdón, estaban viendo la estructura del código y le preguntan, o sea, dentro de todas las preguntas empezó a decir, bueno,
esta parte, ¿de qué parte del derecho es lo que estamos tratando? Y el Luciano dijo, no, el derecho privado, weón. Puta, weón. Según él, el derecho tributario es del derecho privado. Y lo dijo así, seguro, ¿cachai? Y ahí el profe le pegó el manso pichulazo. No sé si viste tú esa... No, no caché. Hay una clase que la dice, po, ¿cachai? Y el Luciano hace el manso patinazo, weón. Porque los de la mañana no pescan mucho, pues no hablan mucho, las clases son como que fueran asincrónicas. Sí, sí, cacho, sí. Estuve viendo 2 videos de esas clases, pero los cabros no hablan nada, weón. Eco. Ya, el artículo 38 nos dice, ¿qué nos dice? Léelo aquí de la diapo, no, po. Sí, el pago del impuesto se hará en tesorería, en moneda nacional o extranjera, según corresponde, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18, por medio de dinero efectivo, vale vista, letra bancaria, cheque o pago que acredite el correspondiente recibo, a menos que se trate de impuestos que deban solucionar por medio de estampillas, papel sellado u otras especies valoradas. Ya, Ya, el profesor, aquí el profesor explicaba que hoy en día se aceptan los medios electrónicos de pago eh, general. Él nunca había visto, por ejemplo, que se pagara en barista, por ejemplo, ya, o en letra bancaria. ya, El tesorero general de la República podrá autorizar el pago de los impuestos mediante tarjeta de débito, tarjeta de crédito u otros medios siempre que no signifique un costo financiero adicional para el fisco. Ahí está. ya. El 39 dice Dale. que los contribuyentes podrán igualmente hacer pago por medio de vale vista, lo que decís tú, letras bancarias, al tesorero correspondiente, indicando su nombre y dirección, ¿ya? El tesorero ingresará y enviará los recibos al contribuyente por carta certificada. Dice, esto dijo que el profe lo vio, pues, dijo, sí, yo lo he visto, esto. Pero igual es raro la... Bueno, no sé. El art 40 dice, todo vale vista, letra bancaria o cheque con que se pague un impuesto deberá extenderse, colocando en su reverso una especificación del impuesto con el que se paga, el periodo que corresponda y el número de rol y el nombre del contribuyente. Yo creo que eso lo hace el tesorero cuando tú vayas a pagarlo. Te debe decir, atrás hay que colocar esto y esto. Esa es como una norma que la deben cumplir sí o sí los tesoreros. Claro, Si no se extendieran cumpliendo los requisitos anteriores, el fisco no será responsable por los daños del mal uso extraído que irroguen al contribuyente. O sea, si no le ponemos esto, si se pierde, el fisco no se hace cargo de nada. claro. Pagos parciales. Léelo tú. Ya. En los casos de los pagos realizados por los contribuyentes por cantidades inferiores a lo efectivamente adeudado por concepto de impuesto y recargo, se considerarán como abonos a la deuda, fraccionándose el impuesto, gravamen y liquidándose los reajustes, intereses y multas sobre la parte cancelada, procediéndose a un ingreso definitivo en arcas fiscales. Los pagos referidos en el inciso anterior no acreditan por sí solos que el contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ni suspenderán los procedimientos de ejecución y apremio sobre el saldo insoluto de la deuda. Ya, esto es algo que el profe lo mencionó y que finalmente, claro, si tú pagáis un pago parcial, digamos, parte de la cuestión, ¿no? Eso no paraliza. ¿Cuándo lo paraliza? Lo paraliza cuando se hace como una especie de negocio Repactación, nuevo, claro, una una renegociación o algo así. Claro, renegociación. Sí, claro, como sí, decís sí. tú. Ahí se suspenden, pero es porque se habló el tema y todo, pero en caso contrario no, pues. El pago efectivo ya. Efectos de la mora al contribuyente, los reajustes, los intereses y las multas. ¿Ya? El, Ya, dice los reajustes. ¿Qué son los reajustes? Todo impuesto o contribución que no se pague dentro del plazo legal se reajustará en el mismo porcentaje de aumento que haya experimentado el índice de precio del consumidor. ¿Ya? En el mismo periodo comprendido entre el último día del segundo mes que procede al de su vencimiento y el último día del segundo mes que procede al de su pago. Los impuestos pagados fuera de plazo, pero dentro del mismo mes calendario de su vencimiento, no serán objeto de reajuste. ¿Ya? Sin embargo, para determinar el mes calendario de vencimiento, no se considerará la prórroga a que se refiere el inciso tercero al 36 si el impuesto no se pagara oportunamente. Aquí lo más importante es el tema de que finalmente si se pagan un poquito atrasados, pero dentro del primer mes, no se reajustan.
No se reajusta, correcto. ¿ya? Eso es como lo más importante. Pero el tema es que el reajuste de precio se lleva a través del IPC. Así es. Ese es como el primer efecto de la mora. Los intereses. Léelo tú. No, cámbialo. Ahí Aquí sí. estamos. El contribuyente estará afecto además a un interés penal del 1,5% mensual por cada mes o fracción de mes. En caso de mora, en el pago del todo o parte de lo que, o todo parte o de la parte que deudare de cualquier clase de impuesto o contribuciones, este interés se calculará sobre valores reajustados en la forma señalada en el inciso anterior. El monto de los intereses así determinado no estará afecto a ningún recargo. No procederá el reajuste ni se devengarán los intereses penales que se refiere los incisos precedentes cuando el atraso o el pago se haya debido a causa imputable a los servicios de impuestos internos o tesorería, lo cual deberá ser declarado por el respectivo director regional o tesorero regional o provincia en su caso. Sin embargo, en caso de convenios de pago, cada cuota constituye un abono a los impuestos deudados y en consecuencia las cuotas pagadas no seguirán devengando intereses ni serán susceptibles de reajuste. Que es el caso del convenio, ahí está, pues es convenio de Exacto, pago. ¿Ya? convenio de pago. Pero lo importante, como había dicho, es el interés. Yo creo que lo van a preguntar. El interés es 1,5% mensual por cada mes de atraso o fracción de mes. ¿Ya? Ese es el interés, ¿no? Y lógicamente que se aplica sobre los valores reajustados. Es como lo más importante acá. Igual que lo otro que sale acá en el tercer párrafo, que si en caso de que, no sé, el atraso del pago se deba al servicio de impuesto interno, en ese caso no hay reajuste ni interés. Lógico Claro. que no. ¿Ya? Y en el caso del convenio de pago ya lo hablamos. Luego, las multas. ¿Qué son las multas? Dale, sigue leyendo Las, tú. las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas en la forma que a continuación se indican. Segundo, el retardo u omisión en la presentación de declaraciones o informes que constituyan la base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto, con multa de 10% de los impuestos que resulten de la liquidación, siempre que dicho retardo u omisión no sea superior a 5 meses. Pasado este plazo, la multa indicada se aumentará en un 2% por cada mes o fracción de mes de retardo, no pudiendo, me cambiaste la lámina, no pudiendo exceder el total de ella en 30% de los impuestos deudados. Esta multa no se impondrá en aquellas situaciones en que proceda también la aplicación de la multa por atraso en el pago de lo establecido en el número 11. En este artículo y la declaración no haya podido efectuarse por tratarse de un caso en que no se acepta la declaración sin el pago. Ya. ¿Qué es lo importante acá? Las multas son sanciones pecuniarias, como dice el profe, y que provienen de infracciones a las disposiciones tributarias, básicamente eso. Pero el tema es que el retardo, ¿no?, de la presentación o la omisión de la presentación de la declaración son la base inmediata para la determinación, bueno, son, digamos, la presentación de esto, que son de base para la liquidación de un impuesto, tiene una multa Claro. del 10%, ¿no?, de los impuestos que resultan. Es harto. Yo diría que, bueno, yo trabajaba en el comercio en Tricot y era jefe de operaciones. Y Ya, nosotros lo que teníamos como multa o interés, más que multa, sino que como interés o gastos de cobranza que le llaman ellos en realidad, era el 10%. Es lo mismo que acá. ya, ¿Cachai? Sí, porque al final los gastos de cobranza y toda esa weá en realidad es una multa. Si finalmente la multa es una indemnización, ¿no?, que finalmente cubre eso. El atraso del pago. Hay unas sanciones establecidas en el número 11 que son distintas a estas, porque estas son las del 2 y las del número 11. La multa eh, eh, por el retardo del número 2 es 10%, pero hay otra que es la del número 11 que la vamos a ver ahora. inciso es. No, son numerales. Son numerales. Tú te metías el Ah, código, te lo voy a mostrar.
A ver. El artículo 97 contiene todas las sanciones pecuniarias. Sí, sí, me acuerdo. Y hay un montón de supuestos. Espérate. Ahí está. De las siguientes infracciones, ahí está, los contribuyentes y otros obligados. Infracciones y sanciones. Las siguientes infracciones, disposiciones tributarias serán sancionadas en la forma que a continuación se indica, ¿no? ¿Cuál es la forma? La primera es el retardo u omisión en la presentación de declaraciones, informes, solicitudes de inscripciones en roles o registros obligatorios que no constituyen la base inmediata para la determinación o liquidación. O sea, aquí el retardo de informes, pero que no son base para la determinación de una liquidación, se multa también, que es el número 1. Por eso no lo vimos. El número 2 es informes que son de base para la declaración. El retardo de aquellos informes o la presentación o la no presentación de la declaración constituye una multa de 10%. Ya. ¿Ya? Y el número 11... Ah, no, espérate. Se indicará un 2%, dice ahí. No, pero es que hay dentro de esa misma multa, ¿no? Dentro de esa misma multa, ahí dice, pasado este plazo, la multa indicada se aumentará en un 2%. O sea, una vez que me cobran una multa del 10%, ¿no? De la liquidación, pasado eso, la multa por cada mes es de 2% ahora. El por ciento, hasta llegar al 30%. Exacto. Ya, Ese es como la forma. Claro, porque imagínate, te cobran el 10% de multa todos los meses. Te hacen cagar, sí. Te hacen cagar, yo creo. Entonces, claro, por lo menos lo bajan al 2%. Pero en realidad la base es esa. Y el número 11 dice el retardo en enterar en tesorería. Esta dice relación con ahora con la obligación en el pago. Porque dice el retardo en enterar en tesorería los impuestos sujetos a retención o recargo, en el caso del sujeto sustituto, con multa de 10% de impuestos. O sea, si el sujeto pasivo sustituto lo entera atrasado, lo paga atrasado en tesorería, la multa es del 10%. Y lo mismo para los meses siguientes, 2%. Una es para el sujeto pasivo directo y otra es para el sujeto pasivo sustituto, pero en el sentido del pago, porque el sujeto sustituto no hace la declaración. No, pues sí, entiendo. Ya. Y son los mismos que aparecen acá. El número 11 lo acabamos de leer y ya lo vimos. Luego, el artículo 51, inciso primero, dice cuando los contribuyentes no ejerciten el derecho a solicitar devolución de las cantidades que correspondan a pagos indebidos en exceso de lo adeudado de los títulos de impuestos, las tesorerías procederán a ingresar dichas cantidades como PPM. Eso es lo más... Pagos provisionales. Exacto. Lógico, no te lo van a devolver. Para estos fines bastará que el contribuyente acompañe a la tesorería una copia autorizada de la resolución que conste de tales cantidades. O sea, una vez reclamada, el pago, digamos, doble, el servicio te va a dar una resolución por la cual te va a decir que se te debe tal dinero. Eso lo hacen por la página web a veces. Sí, todo se hace por la página web ahora. Eso es con respecto a los pagos indebidos. O sea, si tú pagáis doble, ¿qué pasa, Ricardo? ¿Te devuelven la plata o no te la devuelven? No, pues no me la devuelven. ¿Y qué hacen con la plata? La ingresan a arcas fiscales. Se constituye como un pago provisional de impuestos. Ah, se constituye como un pago provisional de impuestos, ya. Esa es la respuesta, porque eso es un PPM. Te la van a preguntar. Si te meten a pago, te van a preguntar, ¿y qué pasa con los pagos dobles? Bueno, los pagos dobles, profesor, lo que corresponde a pagos dobles o pagos en exceso o indebido, en ese sentido la tesorería va a proceder a ingresar esos dineros como pagos provisionales de impuestos que yo tenga futuro y que tenga que pagar. Exacto. ¿Y qué tengo que tener? Una resolución para que dé fe de eso. Y eso es todo.
El 126. No constituirán reclamo las peticiones de devolución de dinero. Ahí está. Cuyo fundamento sea corregir errores propios del contribuyente. Segundo, obtener restitución de sumas pagadas doblemente, en exceso o indebidamente a título de impuestos, reajuste, intereses o multa. Con todo, en los casos de pagos provenientes de una liquidación y giro de los cuales se haya reclamado oportunamente, solo procederá a devolver las cantidades que se determinen en el fallo respectivo. Si no hubiera reclamado, no procederá a devolución alguna, salvo que el pago se hubiera originado por un error manifiesto en la liquidación o giro. La restitución de los tributos que ordenen leyes de fomento, que restablece las franquicias tributarias, las peticiones que se refieren a los números precedentes, deberán presentarse dentro del plazo de 3 años contado desde el acto o hecho que sirva de fundamento. Es decir, si según el contribuyente existe la posibilidad de reclamo, devolución de un dinero doblemente pagado o indebidamente pagado, deberá hacerlo en un plazo de 3 años. Claro, y lo más importante también es que el artículo 126, si lo buscamos acá, para que te lo guardé en la memoria si es que podéis. Ya sabemos que el 97 es de las sanciones pecuniarias. Sí. Sabemos que el 33 es específicamente de las medidas colaborativas, el 33 bis, ya sabemos, del requerimiento de información, el 11 de las notificaciones. ¿Cuál más? No acordamos. El 1, la ley, ¿cómo se llama? El 1, las disposiciones generales del ámbito territorial de la aplicación del código. Hay que ir aprendiéndosela un poquito. Mira, el 126 parece que es de los reclamos. ¿Cachai? No, espérate. No, ahí estamos. No constituye reclamo. Sí, lo vi, espera. Solamente quiero ver de dónde parte. Aquí está, pues del 123 para adelante es de los reclamos. ¿Viste? Que ese es como Sí. la geografía del código. Ya. ¿Qué no constituye reclamo? Lo que habíamos visto. ¿Ya? Y el profesor que agregó acá, a ver, sí que tengo anotado. Los pagos indebidos nomás, al final. Sí. Ya. Eso. Pero lo importante, como decís tú, es que básicamente no se puede reclamar de cualquier cosa, ¿no? Estas cosas no se reclaman, excepto del pago indebido, que sí se puede reclamar, pero se devuelve como PPM. Y el plazo de prescripción es de 3 años. Correcto. Desde el hecho que le sirva de fundamento. ¿Cuál es el hecho que le sirva de fundamento, Ricardo? Cuando pagó lo que no debía pagar. Claro, el pago indebido. Eso lo preguntó también. Me acuerdo que lo preguntó en clase. Ya. Terminamos con el pago. El segundo modo de extinguir las obligaciones son la remisión Ya, o condonación. esta es cortita. Ya, la remisión es el perdón de una deuda. El perdón de una deuda. ¿Ya? ¿Cuál es la procedencia? Ya sabemos que no procede en materia tributaria porque la facultad de crear, de suprimir, de establecer esas exenciones es en virtud de una ley, ¿no? Entonces no podría procederse una remisión por parte del servicio porque el servicio no emite leyes. No. Y tampoco está contemplado la condonación de deuda tributaria, a no ser que sean impuestos, o sea, intereses o multas. Claro, lo vamos a ver más adelante, pero ahí está, ese es el principio de legalidad. Si te preguntan, ¿cómo relaciona usted el principio de legalidad con la remisión o condonación? Espera un poquito. Yo creo que es una de las preguntas que te puede hacer. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Cómo yo asocio el principio de legalidad con el perdón de una deuda? Claro, con el modo de extinguir una obligación tributaria, la remisión. ¿Se puede remitir una deuda, una obligación tributaria? No, a no ser que... ¿Por Claro. qué? Porque estaría vulnerando el principio de legalidad con respecto a los demás contribuyentes. No, pues no a los demás contribuyentes, ¿cómo es?
Porque la única forma o la única institución que podría remitir una deuda no es el servicio. Porque ya sabemos que la facultad de crear, de suprimir, de establecer exenciones, en el caso de las exenciones, sería como el caso de dejar sujetos fuera a pesar de que ejercitan la labor. Entonces, en ese sentido, la facultad esa la tiene el Congreso más a través de una ley. Entonces, no la tiene el servicio, como decís tú. Facultad de crear, suprimir, establecer las exenciones en virtud de una ley. Ya. Ya, la condonación administrativa, aquí está el tema que vamos a revisar ahora. Ya, artículo 6, letra B. Dice, a los directores regionales de la jurisdicción de su territorio, el número 3 dice, aplicar, rebajar o suspender o condonar sanciones administrativas, fijas o variables, ¿no? Y el número 4 dice, condonar total o parcialmente los intereses penales al pago de impuestos. El artículo 56 nos dice que la condonación parcial o total de intereses penales solo podrá ser otorgada por el director regional. Ya lo habíamos visto. Sí. El artículo anterior lo decía. Cuando resultando el impuesto adeudados en virtud de una determinación de oficio practicada, tenéis que vincularlo con el artículo 33 al toque. Porque aquí dice, cuando resultando impuestos adeudados en virtud de una determinación de oficio practicada por el servicio. ¿Cuál es una determinación de oficio? Son específicamente las que estábamos viendo, cuando el Servicio de Impuesto Interno, en sus medidas colaborativas, te solicita algún tipo de información para determinar un impuesto, es en ese sentido, colaborando para determinarlo, no como fiscalizando. Pero claro, si en ese sentido te llegase a encontrar diferencias y te liquida esas diferencias, y a pesar de que esas diferencias merezcan, ¿no?, reajuste, intereses y sanciones, te la va a condonar. ¿Cachai? Te condona el interés, te condona las multas que puedan haber provenido. ¿Te acordáis de eso? Sí, sí, sí. Ahí estamos. ¿Viste que lo vinculáis al toque del 56? Se vincula el tiro. El jurisdicción procederá también la condonación de intereses penales cuando, tratándose de impuestos sujetos a declaración, el contribuyente o el responsable de los mismos voluntariamente formular una declaración omitida, lo mismo, presentar una declaración complementaria o arroja mayor impuesto, probar que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión y que hubiera ocurrido. Siempre que esa omisión sea excusable. En los casos que el servicio incurriera en un error de girar un impuesto, el director regional deberá condonar totalmente los intereses. En el caso que el servicio incurriere en un error, en ese caso te lo va a condonar totalmente. El director regional podrá condonar la totalidad de los intereses penales que se hubieran originado por causa no imputable al contribuyente. Para rechazar la solicitud de condonación total de estos casos, el director regional deberá emitir una resolución donde fundamente y señale las razones por qué es imputable al contribuyente y no al servicio. Correcto, se entiende. O sea, en resumen, el servicio, ¿cuándo va a remitir una deuda o condonar una deuda? Cuando el propio servicio incurra en un error de alquilar un impuesto. ¿Ya? ¿Ya? Esa es una, pues la otra es específicamente cuando el servicio de oficio, ¿no es cierto?, en la determinación de un impuesto, encuentra diferencias que son específicamente las que son la emanada del artículo 33, que en medidas colaborativas practica de oficio una revisión, ¿no? Y básicamente, si tú probáis, si tú pruebas, ¿no?, que esos antecedentes, no sé, no los tenía en la lista y que es excusable esa omisión, procederá la condonación parcial o total de interés. Ese es el primer caso. El artículo 56, mira, leámoslo de nuevo, léelo de nuevo. Este acá. Dice, la condonación parcial total
o total de interés penal solo podrá ser otorgada por el director regional cuando resultando impuestos adeudados en virtud de una determinación de oficio practicada en el servicio a través de una liquidación, reliquidación o giro, el contribuyente o el responsable del impuesto probare que ha procedido con antecedentes que hagan excusable la omisión en que hubiera incurrido. Ah, correcto. Ya, esa es la primera, ya, que es cuando el Servicio de Impuesto Interno actúa de oficio, ¿no? También procede, que es el segundo caso, la condonación cuando básicamente hay impuestos que están sujetos a declaración, lo mismo que arriba, pero arriba, por ejemplo, se ve desde una perspectiva de impuestos que no están sujetos a declaración, pues, ¿ya? Pero acá no, pues, acá se ve como de la perspectiva que son impuestos sujetos a declaración. Los primeros no, los primeros pueden ser cualquier tipo de impuesto, pero los segundos están sujetos a declaración, y básicamente es lo mismo, el contribuyente o el responsable de los mismos voluntariamente, nuevamente, en el Sí, mismo procedimiento del artículo 33, ¿cachai? correcto. Y el mismo probare, ¿no? Que se equivocó con antecedentes que eran excusables. ¿Cachai? Entonces, en los dos casos, en los casos que sean impuestos sujetos a declaración y los casos que no sean impuestos sujetos a declaración, en ambos casos procedería la condonación de intereses penales siempre y cuando el contribuyente pruebe de manera fehaciente que obró con documentos que le eran excusables al omitir el dato de liquidación. Correcto, no se entiende. Y el otro es el servicio que incurriere en un error. Terminó la remisión. La remisión, lo más importante es digamos, esta facultad que tienen los directores regionales para condonar y en los momentos en que se puede condonar. Eso es lo más importante. Correcto. ¿Ya? ¿Qué es la confusión? Léelo tú. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos en el pago, como por ejemplo la sucesión por causa de muerte. Procedencia en materia tributaria al fisco como heredero, a falta de heredero, a bientestato. El artículo 1250 del Código Civil, beneficio de inventario, herencias del fisco. Expropiación de empresas o predios de deuda tributaria si se expropia. La confusión entre el fisco y el acreedor como deudor. Ya. La confusión es también un modo de extinguir la obligación en general, pero en este caso va a pasar cuando tú tomáis las dos calidades en un mismo hecho, en una misma situación. Generalmente se va a dar por parte del fisco y no por una persona natural o una empresa. A lo que se refiere acá igual, es que igual en materia, digamos, no tributaria, se da la confusión, pues en derecho privado se puede dar, ¿cachai? Y se da específicamente en las sucesiones por causa de muerte, precisamente porque el causante pudiese, no sé, tener deudas, ¿no? Que se confundan con su patrimonio, ¿cachai? ¿Ya? Y porque por sí solas se extingan. Por ejemplo, si tú heredáis una casa, ¿no es cierto? Y esa casa que tú heredas era tuya. Eso es como la situación del fisco. La casa que está heredando o la casa que está, en el caso de los herederos, en este caso, en el caso de que no hayan herederos, hay un testado, no hay un testamento, el fisco hereda y el fisco también se debía, porque el fisco es el mismo dueño de la casa, se confunden. Claro. ¿Ya? El artículo 1250 del Código Civil, revisémoslo, yo lo voy a abrir acá. ¿Dónde estará esta? ¿Cómo no la voy a encontrar? Ya, pero lo tengo yo aquí, pues. Léelo. 1250. Espérate un poquito.
Aquí lo tengo. 1250. Aquí está. Dice, las herencias del fisco y de todas las corporaciones y establecimientos públicos se aceptarán precisamente con beneficio de inventario. Se aceptarán de la misma manera las herencias que recaigan en personas que no puedan aceptar o repudiar sino por el ministerio o por la autorización de otras. No cumpliéndose con lo dispuesto en este artículo, las personas naturales o jurídicas representadas no serán obligadas por las deudas y cargas de sucesión, sino hasta la concurrencia de lo que existiere de la herencia al tiempo de la demanda o se probare haberse empleado efectivamente el beneficio de ella. O sea, con el cumplimiento de la deuda hasta la deuda que dejó el acreedor. Eso es con beneficio de inventario. Mira, acá está el beneficio de inventario. Dice, el 1247 ahí arribita, dice, el beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que acepten responsables de las obligaciones hereditarias, o sea, de las deudas, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Eso quiere decir que sea proporcional. Si yo heredo tanto, quiero heredar específicamente el porcentaje de deuda. No voy a heredar la deuda completa. Pues. A eso se refiere. ¿Cachai? Entonces, básicamente podría el fisco, no sé, por ser deudor de su misma creencia. ¿Cachai? Entonces, el beneficio inventario le va a permitir, de alguna forma, solamente hacerse cargo de sus deudas, ¿no? Para que se confundan con el patrimonio. Claro. Que es lo que yo creo, pero lo importante acá es que finalmente el concepto es este. Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor y se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. O sea, la obligación tributaria se extinguiría. Es lo más importante. En el caso del fisco, como heredero, lógico que se extingue. El 1250 me dice que se puede tomar como beneficio inventario en el sentido de heredar solamente hasta la concurrencia de las deudas. La expropiación de empresas en predios con deuda tributaria, lógico. Necesitáis expropiar un terreno y el terreno te debía un montón de dinero, la obligación se extingue. Claro. La compensación, 1655. ¿Qué es la compensación? Léelo. Cuando dos personas son deudoras una de la otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a explicarse. La imputación de pago indebido como PPM, compensación de créditos no tributarios, compensación de oficio, compensación de cobro ejecutivo, la compensación de pago indebido correspondiente a un periodo de objeto de revisión con liquidación de impuestos por rectificación de errores propios. Ya. En la compensación en materia tributaria, bueno, tenéis que saberte el concepto, entonces los quiere preguntar, no sé, está brígido con eso. Sí. Cuando dos personas son deudoras una de la otra, se opera entre ellas una compensación. Si lo entendí en la mente, después podía armar el concepto, que extingue ambas deudas, del modo en los casos que van a explicarse. O sea, finalmente acá hay dos personas, ¿no?, que son deudoras mutuamente. ¿O no? Sí, no, sí. Por tanto, claro, es como decir, oye, tú me deis lucas, pero oye, tú también me deis lucas. Ya quedemos ahí. Ahí queda claro lo que leímos hace un rato atrás, el pago lo no debido que se transforma en PPM al final del camino. Ahí existe una compensación por parte del servicio en cuanto a los futuros impuestos que se deban pagar. Exacto, y hay un montón de casos más, ya ahí están los casos, pero mira, por ejemplo, el profe no se quería meter mucho con esto, pero hay varios casos dependiendo del estado, por ejemplo, acá la compensación en pago indebido es correspondiente a un periodo objeto de revisión con liquidación. Lo habíamos visto, parece. Pero si revisamos el 127, que fue que parece que el que revisó el profe, como estamos más cerca aquí, mira, 127. Cuando el servicio proceda a reliquidar un impuesto al interesado que reclame contra la nueva liquidación dentro del plazo que corresponda a la conformidad del artículo 124, y ese plazo es 90 días, tendrá además derecho a solicitar
dentro del mismo plazo y conjuntamente con la reclamación, la rectificación oral que va a decir las declaraciones de pagos de impuestos correspondientes al periodo reliquidado. Se entenderá por periodo reliquidado para el efecto del inciso anterior el conjunto de todos los años tributarios de todo el espacio de tiempo que corresponda a la revisión practicada por el servicio. La reclamación del contribuyente en que haga uso que el derecho que le confiere el inciso primero, o sea, el que estamos hablando, no dará lugar en caso alguno a la devolución de impuestos, sino que en la compensación de las cantidades que se determinen en su contra. O sea, generalmente, cuando el servicio de impuesto tenga que devolver algo, en todos los casos que el servicio de impuesto tenga que devolver algo, hay una compensación. ¿Cachaste? Sí, Estos son no se puros me casos en que el servicio de impuesto tenga que devolver dinero. Cuando el servicio de impuesto interno tenga que devolver dinero, ahí opera la compensación. correcto. La prescripción tributaria. ¿Qué es la prescripción extintiva? El 2004-92 lo tiene ahí, y ahí está en la pantalla, Elena. Es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos. Por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, ocurriendo los demás requisitos legales. Lo voy a preguntar de memoria, dijo que lo iba a preguntar. Está complicado. Pero finalmente, como hay que tratar de ir armándolo, se extinguen las acciones y derechos ajenos, ¿no? Lo más importante es que se extinguen por dos situaciones. Una, porque no se ejercieron las acciones, y dos, porque pasó un tiempo y concurrieron los requisitos legales que así se ameritaban. Pero esos son los dos claves. El paso del tiempo y la inactividad del acreedor. Esos son, yo me acuerdo que los vi precisamente en obligaciones. Esos son los requisitos madres de la web. O sea, sabiendo estos dos requisitos, estáis bien. Pude armar la definición, ¿Sí? ¿no? Ya. Sí. Ya, los requisitos de la prescripción extintiva en general. Bueno, hay requisitos en general. ¿Ya? Lo primero, es como habíamos dicho, es la existencia de un derecho o acción, el transcurso del tiempo, ¿ya? Y estos son los requisitos legales, que no se hubiera interrumpido el plazo y que no se haya suspendido y que haya sido alegada. O sea, que no se haya interrumpido, que no se haya suspendido y que haya sido alegada. O sea, el plazo de prescripción extintiva en materia tributaria, ya lo vamos a ver, la regla general es que sean 3 años. Esa es la regla general en el sentido de los impuestos que no están sujetos a declaración. 3 años, ¿no? Pero si se interrumpió, no opera. No. A eso se refiere. O si se suspendió, no opera tampoco, no extingue el derecho. ¿Ya? Porque en el caso de la suspensión, ¿qué pasa en la suspensión? Se corta el cómputo y vuelve a empezar. ¿Y la interrupción qué pasa? Se empieza a computar con el tiempo ya establecido anteriormente antes de la interrupción. Claro, solo se pausa. Exacto. Ya. Hay una norma que altera el principio de que haya sido alegada. ¿Ya? Y dice así, es cuando el servicio debiera liquidar diferencias de impuestos por periodos prescritos y se produce un reclamo del contribuyente a esa liquidación. Aunque el contribuyente no alegue la prescripción, el tribunal deberá de oficio matarla, o sea, declararla. Acá está el 136. Claro. El juez tributario y aduanero dispondrá en el fallo la anulación o eliminación de los rubros del acto reclamado que correspondan a revisiones efectuadas fuera de plazos de prescripción. Aunque el contribuyente no haya reclamado, el juez está obligado a dejar fuera los impuestos fuera del plazo expectante. Si no se reclamó de la liquidación, se puede reclamar del giro. Ya sabemos que está la liquidación en la primera, es donde te resultan las diferencias, es el cálculo matemático por el cual resultan las diferencias de impuestos, y se procede después a la orden de pago, que es el giro. O sea, tú puedes reclamar la liquidación o el giro, ¿no? Ambos se pueden reclamar. En el caso de si ambos no se reclamaran, el juez está obligado igual a dejar fuera esas obligaciones que están fuera del plazo de prescripción, que están prescritas. Claro.
En este momento él puede reclamar cuando no se adecue. Y ese plazo de reclamación es de 90 días, que lo regula el artículo 124. ¿Te acordáis? Sí, Y en el caso de la fiscalización solo podría hacerlo en los plazos de prescripción, o sea, en los 3 años. Esa es la diferencia de la extinción, o sea, de la prescripción extintiva en general con la prescripción extintiva en materia tributaria. ¿Lo entendiste? sí, me quedó claro. En materia general tiene que haber sido alegada, pero en materia tributaria no. En materia tributaria da lo mismo si fue alegada o no. Si no fue alegada, el juez tributario igual tiene que sacar esos periodos. ¿Cómo se hace? Reclamándolo. Ya, acá está el artículo 59, el de la prescripción. Dentro de los plazos de prescripción, el servicio podrá llevar a cabo procedimientos de fiscalización y revisión de declaraciones de los contribuyentes. Sin embargo, el servicio no podrá iniciar un nuevo requerimiento, ni el mismo ejercicio, ni de los... Ah, bueno, pero ahí está lo importante. Claro, o sea, lo importante es que dentro de los plazos de prescripción, podrá llevar a cabo los procesos de fiscalización y revisión. Este plazo, esta es la prescripción de la acción fiscalizatoria, Ya. que es el artículo 59 de la revisión anterior. Este es lo más largo, pero igual, ya acá. O sea, dentro de los plazos de prescripción, ya lista. Sin embargo, el servicio podrá iniciar un nuevo requerimiento ni del mismo ejercicio ni de los periodos siguientes, ¿ya? Respecto de partidas o hechos que hayan sido objeto de un procedimiento de fiscalización, salvo que se trate de un nuevo requerimiento por el mismo periodo. En los periodos siguientes, si dicho nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización referido a hechos o impuestos distintos a los que fueron objeto del requerimiento anterior. Para estos efectos se considerarán como un procedimiento de fiscalización aquel iniciado formalmente por el servicio mediante la citación conforme al artículo 63. Y la citación es Un acto administrativo que es donde se faculta al servicio para citar al contribuyente a dar los requerimientos o informes que solicita el servicio para, eh, para iniciar el proceso de fiscalización. Claro, la citación es como el emplazamiento, es como lo más importante en el sentido de que se le informa, es que debe tener como los efectos casi de las formalizaciones, como cuando te investigan. Pero en ese sentido, volviendo a la diapo, el tema es que la prescripción tributaria está en el artículo 59 con respecto a lo que estamos hablando de la acción de fiscalización y revisión. Ahora, el artículo 200 nos habla cuáles son los plazos realmente, ¿ya? Cuáles son los plazos de prescripción. Oye, que llovió, ¿no? Caleta. De la prescripción. Ya, el servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquier deficiencia en su liquidación y girar los impuestos en que hubiera lugar dentro del término de 3 años. ¿Ya? Luego, el plazo señalado en el inciso anterior será de 6 años para la revisión de impuestos sujetos a declaración y esa declaración no se presentó o se presentó mal o era maliciosamente falsa. Para estos efectos constituyen impuestos sujetos a declaración aquellos que deban ser pagados previa declaración del contribuyente o responsable del impuesto. En los plazos señalados de los incisos anteriores, computados en la misma forma, prescribe la acción del servicio para perseguir las sanciones pecuniarias que excedan los impuestos adeudados. ¿Ya? Y el plazo anterior se entenderán aumentados por el término de 3 meses desde que se cite, o sea, la citación del artículo 63 tiene el efecto de ampliar el plazo de prescripción en 3 meses, ¿no? O a otras disposiciones que establezcan el trámite de licitación para determinar reliquidar un impuesto respecto a los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinantemente en la citación. Si se prorroga el plazo conferido al contribuyente en la citación respectiva, se entenderá igualmente aumentados en los términos los plazos señalados en este artículo. O sea, si se prorroga en un mes, se entiende también prorrogado el plazo de prescripción en un mes. O sea, se suspende el plazo. En este caso lo que se produce es
se prorroga el plazo, se alarga. No es que se suspenda, sino que se alarga. Ya, perfecto. Aquí no se suspende, pues aquí simplemente están consultando. ¿Cuándo se suspende? ¿Tú te acordás cuándo se suspende un plazo de prescripción? Hay 3 momentos en que se suspende. El primer momento, o el más fácil, es cuando no están los libros de contabilidad. Ya. ¿Te acordás? Porque si no están los libros de contabilidad, el plazo se suspende mientras aparezca. Ah, verdad, sí, lo conversamos ayer. Hay otro caso también que es cuando el Servicio de Impuestos Internos se encuentra imposibilitado para cobrar los impuestos, o para liquidarlo o para girarlo. ¿Y por qué está imposibilitado? Porque hay un momento que el plazo se suspende, es cuando tú reclamas. De una liquidación o de un giro. Cuando yo reclamo, en virtud del artículo 126, como decís tú, si yo reclamo, el plazo para reclamar es de 90 días. El Servicio de Impuesto Interno está imposibilitado durante esos 90 días para liquidar, girar el impuesto. En ese caso se suspende el plazo. Ya. Si el contribuyente reclama, ¿cachai? Si el contribuyente no reclama, no se suspende. Ah, ya, ya. Sí, Pero entiendo. en ese plazo de 90 días, el Servicio de Impuesto Interno está imposibilitado de hacer cualquier acción. Por tanto, el plazo se suspende. Y hay otro caso de suspensión, y del cual yo no recuerdo. Entonces lo vamos a revisar al toque. Pero, ¿te acordáis? ¿Te acordaste de esta weá? Sí, no, sí me acordé. Lo vimos ayer, ¿o no? No lo vimos ayer, pues. Hoy. No. No, lo tenemos que ver hoy día, pues. Mira, espera un poquito. Debe estar acá. ¿Dónde iba adelantando la ojera? ¿Cómo es la hora? Ahí está, ¿este será? Suspensión. Ahí está. Pérdida de la inutilización de los libros, impedido para girar impuestos, caso en que el contribuyente se ausente del país. El más fácil. ¿Ya? Ya, sé, claro. Si se ausenta, tampoco se suspende el plazo de prescripción. ¿Ya? Ya, entonces, íbamos acá, pues. Ya, en resumen, ¿cuánto el plazo de prescripción? 3 años. Ya, 3 años de los impuestos que no están sujetos a declaración. 3 años los impuestos que no están sujetos A declaración. a declaración. Y los que están sujetos a declaración, ¿cuánto es el plazo de prescripción? 6 años. Y, o cuando esa declaración se presentó, o la presentó, o la que presenta es maliciosamente falsa. En esos casos también son 6 años. Ya. Ya, ¿y cuándo se aumenta? ¿Cuándo se aumenta en 3 meses? em, desde la citación del contribuyente. Exacto. Exacto. Ya. Luego de eso, eh, eh, si se prorroga el plazo conferido al contribuyente en la citación respectiva, se entenderán también igualmente aumentados en los mismos términos los plazos señalados en el artículo. Si se requiere al contribuyente los términos del inciso tercero del artículo 63, los plazos señalados se aumentan en un mes. Eh, el 63, inciso tercero, revisémoslo. Ya. 63. Más o menos no va en la búsqueda. Ahí está. Primero,
Este, ¿no? ¿Este será el tercero? Se aumentará en un mes Este. cuando haya citación. La citación producirá el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del inciso ¿Viste? cuarto del artículo 200, respecto a los impuestos ¿Viste? derivados de operaciones que se indiquen determinadamente en ellos. Claro. Cuando haya citación. Mantener la respuesta asociada a la intención de aportar resolución. Ya. Lo mismo. Ya. Los plazos señalados aumentarán en un mes. ¿Ya? El inciso tercero, al parecer, hablaba del tema de si tú pedís prórroga, etc. ¿Ya? Y ahí está el otro mes. Sí, no La sé. acción, y esos son 4 meses en total. O sea, perdón, son 5 meses en total. 3 meses, un mes que te da el servicio Y otro mes en caso de citación. y otro mes en caso de pedir. De pedir, parece, ¿no? Pero vamos a revisar acá en la idea, porque debe estar acá. Ya. Acá está el término, ya lo vimos. Lo importante es que también en el artículo, disculpa, las acciones para perseguir las sanciones de carácter pecuniario, como también las acciones del servicio para perseguir las sanciones pecuniarias de los impuestos adeudados y las sanciones de carácter pecuniario y otras que no accedan al pago, otras que no accedan al pago. ¿Qué otras sanciones pueden haber, otras que no accedan al pago? ¿Qué otras otras sanciones de carácter pecuniario y otras que no accedan al pago de impuestos prescribirán en 3 años? Por ¿Qué otra ejemplo, acción? algo que no acceda al pago, por ejemplo, no dar bolera, alguna infracción tributaria, a eso se refiere. Ah, Todas las infracciones tributarias también prescriben en los mismos plazos que hablamos, conjuntamente con las sanciones de carácter pecuniario. ya, correcto. Comparten los mismos plazos. Ya. Si se prorroga el plazo como ya, y eso ya lo vimos. Ya, acá está. Si hay citación, como habíamos dicho, se dice citación conforme al artículo 63, se prorrogan 3 meses, ¿no? Si hay, para contestar la citación, se pide prórroga de un mes, también se prorroga en un mes la prescripción. Si el servicio pide aclarar, ¿no es cierto? También se prorroga en otro mes la situación, porque aquí te citan, ¿no? Luego tú tienes un mes para contestar la situación y pides una prórroga de un mes. Ya se entiende. Y luego de esa respuesta el servicio no queda conforme y te pide aclarar. Y ahí te pide otro mes. Entonces, finalmente la prórroga puede ser 5 meses máximo. 3 Claro. meses por la citación, un mes para contestar y un mes para aclarar. ¿Ya? Eso era lo otro. Ya, el artículo 201 dice, el servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquier deficiencia en su liquidación y girar los impuestos que hubiera lugar dentro del término de 3 años contado de la expiración del plazo en que se dio efectuar. El 201 dice que en los mismos plazos señalados en el artículo 200, computado de la misma forma, prescribe la acción del fisco para perseguir el pago de los impuestos. O sea, aquí ya se giraron los impuestos. ¿Ya? Esta es la acción de cobro. Ya. ¿Ya? El 201 trata de la prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro se ejerce por parte de la tesorería. El cobro de los impuestos. No se ejerce por parte del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Ahora, los plazos de prescripción se interrumpirán en 3 situaciones. Uno, desde que intervenga el reconocimiento u obligación escrita. 2, desde que intervenga notificación administrativa de un giro o liquidación. 3, desde que intervenga requerimiento judicial. ¿Ya? Entonces, hay 3 casos en que se interrumpe la prescripción, ¿no? El número 1 es el reconocimiento de una obligación. Dice,
Dice, la del número 1, a la prescripción del presente artículo sucederá la de largo tiempo del 2515 del Código Civil. ¿Ya? Esa es la de largo tiempo, si se interrumpe. ¿Qué es la interrupción de la prescripción, Ricardo? ¿Perdón? ¿Qué es la interrupción de la prescripción? La interrupción es que el plazo se va a computar de igual forma una vez subsanado estos requerimientos. No, espérate, voy a... La interrupción, chucha, no me acuerdo. Ese pollo. La interrupción, recuerda que es cuando el plazo de la prescripción se interrumpe por alguna situación o hecho o acción de tres características. Una, por ejemplo, cuando la persona que el sujeto pasivo reconozca la obligación. Ah, ya. La segunda, ahí, si yo reconozco la obligación, se interrumpe el plazo de prescripción y vuelva, y no es que vuelva, no es que vuelva a cero, sino que se interrumpe y le sigue cierto plazo de prescripción distinto. Por ejemplo, acá, en el caso del número 1, la prescripción presente el artículo sucederá a largo tiempo del artículo 2515. Y esa prescripción es de 5 años. Mira, 2000. Espera. ¿Qué fue esto? Este otro hierro. Estoy terrible perdido. Ese. Aquí lo tengo. Léelo. 2501. Dice, posesión no interrumpida en la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil. Está mal esa weá. No, léelo. ¿Qué dijiste? Posesión no interrumpida en la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil. No, pero ¿cuál estáis leyendo? 2501 me dijiste, ¿no? 2515. Ah, perdona. Dice, este tiempo es en general de 3 años. Aquí lo tengo. Sí. Lo que pasa es que el profe, esto lo tendría que haber metido atrás, pero ahí él mismo dijo, puta, me peloteé acá, pero en general va como unido, porque el 201 lo contiene. Dice, este tiempo es en general de 3 años para las acciones ejecutivas y de 5 para la ordinaria. Como la acción de cobro se interrumpió, ¿te acuerdas que estamos hablando de acción de cobro? Sí. Cuando la acción de cobro se interrumpe, es precisamente porque hubo un reconocimiento de la deuda. Por tanto, al interrumpirse, el plazo que ya había corrido se suspende, o sea, perdón, se deja de tener eficacia. Dice, acá es el efecto que produce ciertos actos del acreedor o del deudor en el sentido de detener el curso de la prescripción, haciéndola ineficaz el tiempo que ya pasó, ya no vale. Y da origen a un nuevo término, un nuevo plazo. ¿Y cuál va a ser el plazo? En el caso del número 1, en el caso que el plazo de la prescripción se suspende, o sea, perdón, se interrumpe por haber intervenido algún acto del deudor en reconocer la deuda, ¿no es cierto? En ese caso, el plazo es 5 años ahora. ¿Cachai? Ya, correcto, se Se entiende. renueva ese plazo por 5 años. A eso se refiere. ¿Lo entendió, no? Sí, no, sí me quedó claro. A ver, suponte tú que te estén cobrando al tercer año de servicio de impuesto interno, antes no sé, pues, 2 años, 9 meses, te llega una, una citación por el cual te van a cobrar unos impuestos y te piden de manera formal asistir y la verdad. Se puede asistir representado, se puede asistir personalmente, lo vamos a ver más adelante, esa materia falta, pero
La regla general es que se puede asistir representado. Hay situaciones en que son obligatorias asistir personalmente. Personalmente. Pero lo vamos a ver. Pero el tema es que son 5 años. Se renueva esa por 5 años. Es un nuevo término de 5 años. En el caso del número 1. Ya. ¿Entendiste eso? Sí. Porque acá en el artículo 101 el que estamos leyendo es la prescripción de la acción de cobro. ¿Ya? Entonces, se debería interrumpir la prescripción de la acción de cobro estos 3 años o 5, o 6 en el caso de impuestos sujetos a ¿cómo se llama? Declaración o que haya sido presentada erróneamente o maliciosamente errónea. Como decía, no me acuerdo, pero si en esos casos, por ejemplo, el tiempo se interrumpe, o sea, el tiempo que ya pasó es ineficaz y vuelve a darse un nuevo término, el caso número 1 son 5 años. ¿Ya? Ya. El 2515 dice eso, por eso. Es decir, si me gusta, no es que el plazo sucede, el plazo de largo tiempo de la prescripción, que son 5 años de las acciones ordinarias. Porque es el plazo de la acción ordinaria, son 5 años. Pues. Correcto. Recuerda que la acción ejecutiva, ¿en cuánto plazo prescriben? 3 años. Ya, pues viste, entonces sigue las mismas reglas del Código Civil. ¿Cachai? Sí, sí me doy cuenta. Ya, el número 2 dice que, ahora, la situación es inversa. En la situación que pasa acá es que el acreedor interviene. Dice, desde que intervenga notificación administrativa de un giro o liquidación. O sea, llevo mucho tiempo en la calle y de repente, me llega una notificación administrativa de un giro o de una liquidación. En ese sentido, se interrumpe la prescripción. O sea, todo el plazo que había pasado no vale. En cero. No vale, claro. Entonces, en ese caso dice, empezará a correr un nuevo término, que será de 3 años, el cual solo se interrumpirá por el conocimiento de obligación escrita o por el requerimiento judicial. O sea, empieza a correr un nuevo plazo, que es de 3 años, ¿no? A no ser que este se interrumpa también por el conocimiento u obligación escrita, en el caso de que opere el número 1. O sea, si nuevamente intervienes tú, se interrumpe nuevamente ese plazo. O por el requerimiento judicial. Correcto. En el caso del 3, dice, desde que intervenga un requerimiento judicial, que es el último caso, que es básicamente cuando ya se judicializó. Se están cobrando, digamos, por vía judicial los impuestos. Ya. Dice, decretada la suspensión del cobro judicial a que se refiere el artículo 147, no procederá el abandono de la instancia en el juicio ejecutivo correspondiente mientras subsista aquello. Los plazos establecidos en el presente artículo y en el que le antecede se suspenderán durante el periodo en el que el servicio esté impedido, ya lo vimos, los plazos de suspensión de la prescripción, ¿no? Sí. Esté impedido de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 24. El artículo 24, inciso 2, nos dice que es de girar la totalidad o parte del impuesto de la liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria. El 24 lo revisa el tiro, que tiene que decir parecido, algo parecido, no sé. ¿De qué hablan ahí el 24? El 24 no me acuerdo. Tiene que hablar algo importante, así que vamos a ver qué. 24. Los contribuyentes que no presentaren declaración estando obligados a hacerlo, o los cuales les determinarán diferencias de impuestos, el servicio les practicará una liquidación. La liquidación, precisamente la liquidación. Dice acá, la liquidación. No pueden girar antes de esperar 90 días del plazo para reclamar, lo habíamos visto. Sí. Que es el inciso 3 del artículo 24, 124. Suspende el plazo de prescripción al reclamo de la liquidación. Si no estuviera esta norma, se suspende el plazo si es que el servicio está impedido por una liquidación reclamada. Si yo no puedo girar porque la ley me lo prohíbe, ¿ya? Aquí el profesor hace un alcance y a lo mejor lo pregunta en prueba, pero hay que tratar de entenderle la mano. Mira, se supone que el plazo se suspende, ¿no? El plazo se suspende en el caso de que el Servicio de Impuesto Interno esté impedido de
reclamar. O sea, está impedido, perdón, de liquidar o de girar. ¿Ya? ¿Es correcto que siga corriendo un plazo de prescripción o que no se suspenda? ¿Qué No, pues no pensáis es tú? correcto. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque el servicio está impedido de poder liquidar o solicitar el pago de sus impuestos. Claro, o sea, finalmente yo puedo en alguna forma no o sea, no puedo, no podría, digamos, correrme un plazo de prescripción si no ha nacido una facultad, pues si la ley me lo está prohibiendo. ¿Cachai? ¿Por qué me lo prohíbe? ¿Por qué? Porque tengo que esperar el plazo de reclamación. ¿Cachai? Entonces, si la ley me prohíbe, es lógico que suspenda el plazo. A eso se refiere. Ya. ¿Cachai? Eso sí te lo pregunta. Pero, pero después dice puede computarse el plazo de prescripción respecto al giro, respecto a una facultad que yo no puedo ejercer, lo que estamos hablando. Sí. Si el contribuyente reclamó, se suspende la prescripción para girar, ya lo vimos. Ya. Ese es lo que él quería, más o menos, que supiéramos. ¿Ya? Ya vimos aquí, este era ya vimos todo el 201. Sí. No tenía más, pues. Sí, eso es todo. Terminamos con que los plazos, digamos, se suspenden en los casos de que el servicio está impedido, como lo habíamos visto, de girar la totalidad o parte. Ya, ya, perdón. Vamos a regresar atrás porque... ¿Dónde llegamos? Acá. Ya. Ya vimos las clasificaciones, ya vimos dónde están todas estas. La de la acción fiscalizadora la veníamos viendo. La idea son 3 años. El procedimiento de fiscalización está acá. Cómo, digamos, el procedimiento de fiscalización incluye, ¿no?, un requerimiento de antecedentes, ¿ya? Luego prosigue la citación, que tiene la característica de ampliar los plazos de prescripción. Respondida a la citación conforme, ok, si no, se pide que aclare o rectifique el antecedente aportado, también amplía los plazos de prescripción en un mes. Luego de eso, si el Servicio de Impuesto Interno determina que hay diferencia, liquida y luego gira, puedo reclamar de esa giro o liquidación ante el tribunal. Sabemos que sin liquidación no se puede girar. La liquidación y la determinación de los impuestos adeudados. La liquidación, en el sentido 1, el contribuyente acepta, bien, o reclama ante el tribunal, tiene 90 días. Tiene dos en medios. El primero es una reposición administrativa voluntaria ante el mismo servicio o directamente el reclamo ante el Claro. Tribunal Tributario Aduanero. Si no se reclama, ahí recién se puede girar. ¿Ya? Es el plazo que se refiere de suspensión. ¿Ya? Si se reclama, se suspende. Suspende la prescripción. ¿Ya? Ese es como el flujo. ¿Ya? Ahí están los casos. ¿Qué sucede con maliciosamente falsa? El profesor decía, bueno, a propósito del artículo ahí del plazo de extraordinaria prescripción, como una declaración que no se hubiese presentado o de los impuestos sujetos a declaración o que fuera maliciosamente falsa. El artículo 21 dice: corresponde al contribuyente probar los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios o obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y montos de las operaciones que deben servir para el cálculo del impuesto. El tema acá dice que en nuestro concepto ello ocurre cuando se trata de declaraciones presentadas a sabiendas con claro conocimiento de que se procede mal. Dicho en otro modo, estamos frente a declaraciones de impuestos presentadas con intención positiva de defraudar al fisco. El profesor opina distinto acá porque él dice
no está de acuerdo, dice que depende del caso a caso, el servicio imputa más ingresos, suponte tú, y además, yo tengo que probar eso, sería justo que el servicio de impuesto interno lo probara, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí el profesor dice que no está de acuerdo con la Corte Suprema en el sentido que la malicia debería ser probada por el servicio de impuesto interno, ¿ya? Pero según el artículo 21, el servicio es el que tiene que probar que tuvo más ingresos, ¿no? Corresponde al contribuyente probar los documentos, libre contabilidad u otros medios que la ley establezca, ¿ya? Pero no corresponde, ¿cómo se llama? Explicar por qué tiene más ingresos, sino que corresponde la verdad de los documentos mismos, ¿no? A él le corresponde probar eso, no al servicio. A los aumentos de plazo de prescripción ya lo vimos en la citación del artículo 63 y la B, que no la habíamos visto y que hay que grabársela desde ya, que es la devolución de la carta certificada. También tiene la capacidad de aumentar los plazos de prescripción. ¿Te acordáis de esto? Sí, la devolución de las notificaciones que tiene que estar firmada por el funcionario que llevó la carta más el jefe de la oficina de correo. Claro, y tiene, digamos, la capacidad de aumentar el plazo de prescripción en 3 meses. 3 meses, sí, sí ¿ya? me acuerdo de eso. Contados con la carta de muerte. Eso es importante. Si te preguntan cuáles son los aumentos del plazo de prescripción, bueno, la primera es la citación y la segunda es la devolución de la carta certificada. La citación lo vamos a revisar directamente en el artículo, igual es interesante revisarlo de nuevo porque si bien es cierto la hemos revisado ya varias veces, pero leámoslo de nuevo, releámoslo porque siempre es bueno tener ahí fresquita la materia. Una vez entrevistamos a una señora aquí en Islandia otra vez, con un video, y la señora decía lechecita fresquita de la vaquita, que ahí ellos tomaban lechecita fresquita de la vaquita. Me causó risa, pero porque la manera en que lo decía. Es como lo digo yo, pues tener fresquita la materia. La materia. Hoy, ¿dónde anda el... Hola, profesor? Ah, el grupo. ¿Ah? El grupo. ¿Qué tiene? Agregaron un grupo WhatsApp del tributario de la prueba. Te agregaron así también supuestamente. Derecho tributario. Sí. Hola, profesor. Gracias. Está bueno. Ya, no voy a hablar más. Ya. Ya, el 63 dice, el servicio hará uso de todos los medios legales para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y para obtener las informaciones y antecedentes relativos a los impuestos que se adeuden o pudieran adeudar. El jefe de la oficina respectiva del servicio podrá citar al contribuyente para que dentro del plazo de un mes presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme lo anterior. Sin embargo, dicha citación deberá practicarse en los casos en que la ley la establezca como trámite previo. A solicitud del interesado, dicho funcionario ampliará este plazo por una sola vez hasta un mes. ¿Ya? Esta facultad podrá ser delegada en otros jefes de la respectiva oficina. ¿Ya? La de la prórroga. Sí. Cuando el tenor de la respuesta de la citación, uno de los antecedentes aportados resulta necesario solicitar al contribuyente que aclare o complemente su respuesta y o presente antecedentes adicionales respecto de los impuestos, periodos y partidas citadas, podrá requerírsele para que así lo haga dentro del plazo de un mes sin que ello constituya una nueva citación. ¿Ya? Y aquí están los 2 meses. Sí. Los antecedentes requeridos en el ejercicio de esta facultad y que no fueran acompañados dentro del plazo indicado serán inadmisibles como prueba de juicio, en los términos regulados en el inciso 12º del artículo 132 de este mismo código. La citación producirá el efecto de aumentar los plazos de prescripción en los términos del inciso 4º del artículo 200, respecto a los impuestos derivados de la operación que se indiquen determinadamente en él. O sea, la aumenta en 3 meses la citación, la aumenta la ampliación y le aumenta el mes de aclaración, que es lo que te decía yo. Exacto. Ahí están los 5 meses de aumento del plazo de prescripción.
Ya. Ya leímos el 63. Acá están los plazos. ¿Cuándo aumenta la prescripción? Bueno, 3 meses. En el caso, el inciso cuarto dice los plazos anteriores se tendrán aumentados por el término de 3 meses desde que se siga el contribuyente, ¿no? Hasta por un mes cuando hay una prórroga, ¿no? El artículo 200, inciso 4, se prorroga el plazo para contestar la situación, se aumenta en el plazo al mismo tiempo, ¿ya? Y el mes para aclaración, ¿no? Que ya lo vimos. Claro. En consecuencia, son 5 meses. 3 más 3, 3 más 2, 5. La devolución de la carta certificada pretende también procede a aumentar la prescripción de la obligación tributaria. Dice, el artículo 11, toda notificación que el servicio deba practicar será personalmente por cédula o por carta certificada, dirigida al domicilio de interés. O sea, la forma de notificación está en el artículo 11 y la notificación en general, la regla general es que puede hacerse personal o por cédula o por carta certificada, salvo una disposición legal expresa que ordene una forma específica de notificación o el contribuyente solicita expresamente otra, ¿ya? Que es el correo electrónico. Inciso 5. Si el funcionario de correo no encontrare el domicilio al notificado o a la persona o a otra persona adulta, o estos se negaren a recibir la carta certificada o a firmar el recibo o a retirar o no retiraren la remitida en la forma señalada en el inciso anterior dentro del plazo de 15 días contados desde su envío, se dejará constancia de este hecho en la carta, bajo la firma del funcionario y la del jefe de la oficina de correo, y se volverá al servicio, aumentándose o renovándose por este hecho los plazos del artículo 100 en 3 meses. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuáles son las formalidades? Las formalidades son la firma del funcionario y del jefe de la oficina, ¿no? Si no se cumplen estas formalidades, no procedería a aumentar la... La ampliación de la prescripción. Exacto. Bueno, ahí están las formalidades. Funcionario de correos que no encontró el domicilio, o sea, acá están los supuestos, ¿no? Y no retirar el domicilio postal en 15 días. El plazo aumenta en 3 meses, o sea, en 3 meses. Formalidad, la constancia del funcionario y se devuelve al servicio impuesto. La suspensión de la prescripción es la detención del cómputo, ¿no? Reanudándose el cómputo una vez que hayan cesado tales circunstancias. Ya vimos cuáles eran el impedimento a exigir impuestos, ¿no? que lo dice específicamente el artículo 101, inciso 4, hay que decir que los plazos establecidos se suspenden durante el periodo en que el servicio esté impedido, de acuerdo al inciso 2, artículo 24, vigilar la totalidad de los impuestos comprendiendo una liquidación. ¿Ya? En este caso, era específicamente el plazo en que se reclama de una liquidación. La pérdida o inutilización de los libros de contabilidad y la ausencia del contribuyente. ¿Estos qué son, Ricardo? ¿Qué? ¿Qué son estos? Son casos de que si el servicio de impuesto interno está impedido de girar impuestos, ¿qué pasa con el plazo de prescripción? Se suspenden, o sea, cuando está el servicio impedido de girar impuestos es porque se amplió el plazo de prescripción ¿o no? Sí. ¿Ah? Se suspende, recuerda, se suspende el plazo. La suspensión es la detención del cómputo de la prescripción en razón de circunstancias especiales, ¿no es cierto?, previstas en la ley, por ejemplo, que esté ausente el contribuyente del país, que los libros de contabilidad estén perdidos, o que el cliente o el servicio de impuesto interno se encuentre imposibilitado de realizar el cobro de los impuestos, perdón, la liquidación o el giro de los impuestos. ¿Ya? Y ese caso es el del artículo 24, inciso 2. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice, los plazos establecidos, ya lo vimos, ya. Dice, el reclamo, espérate. Ya lo vimos eso. Ya. Salvo de disposición en contrario de los impuestos determinados en la forma indicada en el inciso anterior,
Después se lo puso el 24 acá, bueno. Voy a tener que buscarlo. El 24 habla de la liquidación. Dice solo de la liquidación. Dice. En la misma liquidación debería indicarse el monto de los tributos. Esta es la liquidación completa. Ya, perfecto. Dice, salvo disposición contraria a los impuestos determinados en la forma indicada en el inciso anterior, o sea, en la liquidación, y las multas respectivas se girarán transcurrido el plazo señalado en el inciso 3 del artículo 124, si el contribuyente hubiera deducido reclamo. ¿Ya? O sea, cuando hay un reclamo, el Servicio de Impuesto Interno se encuentra imposibilitado en cobrar O girar. Girar o liquidar. Girar o liquidar. Liquidar o girar. Claro. Ese es el caso. ¿Lo entendiste? Sí. Ya, listo. Bueno, salvo disposición en contrario, los impuestos determinados en la forma indicada en el inciso anterior y las multas respectivas se girarán transcurrido el plazo señalado en el inciso 3 del 124, que es 90 días. Si el contribuyente hubiera deducido reclamo, los impuestos y multas correspondientes a la parte no reclamada de la liquidación se girarán también, ¿no? Por su parte, los impuestos y multas correspondientes a la parte reclamada de la liquidación se girarán respecto a aquella parte del reclamo que no sea acogida, una vez que sea notificado el fallo respectivo del Tribunal Tributario Aduanero. En este caso, el giro se emitirá con prescindencia de las partidas o elementos de la liquidación que hubieran sido acogidas o hubieran sido conciliadas ante el Tribunal Tributario Aduanero. Respecto a la liquidación o partida del mismo cuyo reclamo haya sido acogido por el Tribunal Tributario Aduanero competente, el giro que corresponda se emitirá solo en el caso que se dicte una sentencia revocatoria en la instancia superior y una vez que dicho fallo se encuentre firme en ejecución. O sea, pueden girar las partes que se excluyen del reclamo, pueden girar las partes que no son reclamadas, sí. Pueden girarlas. Suspensión por pérdida de los libros de contabilidad, ya lo veníamos diciendo, en el 97, número 16, dice, en todo caso, la pérdida y utilización de los libros de contabilidad suspende la prescripción establecida en el inciso primero y segundo del artículo 12. O sea, suspende la acción fiscalizatoria y la acción de cobro. La ausencia del contribuyente, inciso 3, artículo 103 de la Ley de Impuesto a la Renta. Dice, artículo 103 de la LIR. Ya, correcto. Eso cuando se va al extranjero, ¿no? Sí. La prescripción de las acciones del fisco por impuestos se suspende en caso del contribuyente se ausente del país por un periodo que dure su uso. El inciso 4 dice, transcurridos 10 años se tomarán, no se toma en cuenta dicha suspensión. O sea, si el loco no se vuelve en 10 años, ya el Servicio de Impuesto Interno se tiene que poner colorado porque no se suspende el plazo y empieza a correr y pueden prescribir los impuestos. Acción de cobro ya la vimos. Prescripción de la acción de cobro ya lo vimos. Ya vimos la suspensión. Ya vimos la interrupción. Sí, sí. Ya vimos. Esta no la vimos. Habíamos visto que los plazos de interrupción, el plazo de la prescripción que ha corrido hasta ese momento que se interrumpe la prescripción es ineficaz. Por tanto, se le asigna un nuevo plazo una vez cesado esas causas que están determinadas en la ley. Por ejemplo, lo vimos. Claro, por ejemplo, el reconocimiento de la obligación, lo vimos, el tema es que se interrumpe, pero el plazo que se le asigna son 5 años según el artículo 1515, ¿no? Sí, en el caso de la notificación ahora, en el caso que ejecute una acción el acreedor, o en este caso el Servicio de Impuesto Interno, el plazo será de 3 años. Lo vimos también. Ajá. Y se vuelve a interrumpir por reconocimiento o por requerimiento judicial. La notificación del requerimiento judicial. Desde que interviene el artículo 171 dice el requerimiento del pago efectuado por el recaudador fiscal de la Tesorería General de la República en procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias en dinero. Es el requerimiento. El requerimiento judicial es el requerimiento de pago. El requerimiento de pago. El requerimiento que hace el ministro de Fe.
¿ya? Ya, se entiende. ¿Te acordáis que es el requerimiento de pago? Que es una etapa del juicio ejecutivo. Ya, lo vimos también, pues. También prescriben las sanciones pecuniarias que accedan a los impuestos en los mismos plazos. Prescriben también las sanciones pecuniarias que no acceden al impuesto en ese sentido de que se cometió una infracción. ¿Ya? La regla es 3 años. En ese sentido podemos decir, por ejemplo, el no dar boleta, el emitir facturas falsas, etc. Declaración de la prescripción. Un requisito general de la prescripción esta debe ser alegada, lo mismo. El tema es que en materia tributaria no corre eso. En materia tributaria, igual no siendo alegada, por el 136 el juez dispone en el fallo la anulación o eliminación de todos los periodos que han sido prescritos. Termina acá esto y vamos a la otra. ¿Entendiste más esto, no?